¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Para mí es un privilegio que Dios me esté permitiendo un bendito día más para continuar con esta bendita enseñanza, con este libro que estamos empezando, que es el libro de los Hechos, y que nos corresponde hoy la enseñanza número 2. Que Dios, bendito hermano y bendita hermana, conforme al corazón de cada uno de ustedes, nos dé la promesa de la comprensión, de saciar el hambre que cada uno pueda tener para adorar a sus pies. Son los deseos de este siervo. No puedo desear algo que no esté en la Biblia, algo que no esté prometido. Para eso son las benditas enseñanzas, para tener fe y ser acreedores de toda bendición. Me pongo a los pies de Cristo. Yo doy las gracias y mando saludos a todos los suscriptores en España, en Estados Unidos, en Perú, en México, en Brasil y en todas partes en donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que me pongo a los pies para continuar con Hechos capítulo 1, versículo 12. Una vez, como vimos ayer, que nuestro Señor Jesucristo apareció y se fue en una nube, y que dos seres iluminados, que ya vimos también todo lo que representa esto, profetizaron que nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que se fue, iba a regresar, y que hay citas bíblicas que concuerdan para poder entender mediante la fe, mediante el Espíritu, todas estas bendiciones que Dios nos deja. Una vez que pasó eso, y les habló también de la promesa que iban a recibir en 40 días, que no fueran a Jerusalén hasta recibir la promesa. Bueno, una vez que tuvieron esta visión, dice en el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Una vez que tuvieron esta visión y una vez que tuvieron este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, dice, fíjese bien, no exactamente casi en la ciudad de Jerusalén, sino cerca de Jerusalén, cerca. Recordemos que había dicho Jesús que no fueran a Jerusalén hasta ser embestidos por el Espíritu Santo. Ellos estaban esperando esa bendita promesa del Espíritu Santo. Dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacob. Los que vieron la visión ya vimos quiénes son, y es muy importante que cuando Cristo Jesús, una vez que les dijo mandamiento, entonces meditemos en la bendita palabra, porque toda la palabra tiene una enseñanza. ¿Por qué pone Dios aposento alto? ¿Por qué no aposento bajo? ¿Qué tiene que ver un aposento alto, un aposento bajo? Toda la bendita palabra, si la meditamos, como dice en Josué 1:8, meditar en este libro de la ley día y noche, meditar y pedir el que tiene hambre. Todo lo que nos deja Dios está sellado, claro, para el pecador, pero todo tiene una enseñanza para concordar con el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo Jesús en este último. Así que mire, entrados, subieron al aposento alto. Ahora, siempre que la bendita palabra nos enseña monte, azotea, subir, es que el subir representa el camino de Cristo, el irnos alejando cada vez más del hoyo, cada vez más de Egipto, cada vez más del infierno, que donde mora este rey que es Satanás, y donde todos los que moran y están abajo están consumidos por su fuego, sin entendimiento, están muertos. Entonces, recordemos que lo que nos sacó del hoyo, lo que nos sacó de Egipto, lo que nos sacó de la carne, lo que nos sacó del trono del diablo, fue el bautizo,
que el bautizo, recordemos que también simbólicamente nuestro Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, fue clavado con la cruz puesta en el piso para poderlo clavar en el piso, y una vez que nuestro Señor Jesucristo fue clavado, lo levantaron. Ahora, usted me va a decir, ¿en dónde viene? Ahí está, San Juan capítulo 3. Dice que así como la serpiente de bronce, como una profecía que iba a venir en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Éxodo, cuando el primer pueblo pecó en el desierto y mandó Dios serpientes que mordieran al pueblo, y el pueblo entró en pánico. Entonces mandó a Moisés levantar, y dice, levantar una serpiente de bronce para que todo aquel que clamara y volteara a ver a la serpiente fuese salvo de la mordedura, ya profetizando en todo momento como una sombra de lo que iba a venir a Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Cristo Jesús de igual manera es clavado abajo. Así también nosotros en el bautizo fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, como dice en Romanos capítulo 6, y fue levantado, y una vez que fue levantado, el cuerpo quedó suspendido y clavado sin tocar tierra, con simbolismo también que nosotros vamos subiendo, porque cada vez que vamos subiendo nos vamos alejando el mundo aquí, lo celestial aquí arriba, ¿verdad? El camino es recto y es hacia arriba, la senda es angosta con abismos a los lados, y nosotros vamos subiendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la montaña, hasta llegar a la cima. Recordemos que también Dios nos habla de un crecimiento, y el crecimiento no lo puede dar la iglesia, no lo puede dar el representante, el crecimiento lo da Dios, como dice en Corintios, y dijo Pablo, ¿verdad? Uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Este bendito poder nos va alejando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a ser un ser celestial, hasta llegar a ser un ser angelical, totalmente separado y muerto de la mesa de Satanás mediante la fe y mediante el fuego de Dios. Ahora, recordemos que todos estos que estaban esperando la promesa era puro varón, pura mujer, que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo desde el bautizo de Juan, y estaban esperando en un aposento alto esta bendita promesa, porque recuerde que hemos visto en enseñanzas pasadas a los que han dado un seguimiento, que Dios nos habla de un llamamiento, de un bautizo, que es el pacto, que es separarme del mundo y empezar a ser obediente a la palabra. Y una vez, durante años que tuve fe, que fui siendo acreedor a la práctica de los mandamientos, y que Dios me empezó a dar un crecimiento, y conocí entonces toda la mesa de Dios y la practiqué y me sacó del mundo. Entonces viene el segundo bautizo, que es cuando Cristo Jesús y Dios nos escoge. Recuerde, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Recuerde la parábola del sembrador. Mucha semilla cayó al lado del camino, otra cayó en terregal, otra cayó en tierra donde la cizaña la ahogó, y poca que cayó en buena tierra. Entonces, siempre concordando, siempre meditando en la bendita palabra. Entonces, esto representa el aposento alto. Recuerde también, bíblicamente, para poder concordar, que la Santa Cena, la última cena, la Pascua, que se practicaba en el primer pueblo, que era en tiendas de campaña puestas conforme lo había mandado Dios año con año, por la salida de Egipto. Cristo Jesús al tercer año, ya cuando iba a ser crucificado, cambia ese ritual, cambia ese mandamiento, y la cena la hace también en un aposento alto, que se conoce como la última cena, que fue donde sentó y sacó la sangre y el pan del pacto. Entonces, muy importante meditar, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, dice, y entrados,
subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, puro seguidor. Aquí aparecen los nombres de los seguidores de Cristo, de los que dejaron redes, padre, casa, lo dejaron todo por seguir a Cristo. Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacob. Los que no aparecen fueron los que estuvieron y vieron a Cristo Jesús cuando desapareció en la nube. Ahora está hablando de los seguidores, de los principales seguidores, que fueron 11. Eran 12, pero recordemos que Judas Iscariote ya no estaba aquí. Y eran 11. Vamos a ver más adelante que claro que ese hueco que faltó, porque el número 12 es simbólico bíblicamente, también se completa más adelante, y eso no me voy a adelantar, pero vamos por partes. Dice, todos estos, fíjese bien, meditemos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí, claro que en el discipulado, claro que todos los que siguieron a Cristo durante ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino a servir, vino a dar un servicio, aprendieron algo muy importante de nuestro Señor Jesucristo, que es una riqueza que nos dejó, que es la oración. La oración. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hay muchísima enseñanza sobre la oración, de perseverar unánimes, porque sí, la bendita palabra de Dios nos enseña que la oración también debe de ser en secreto, debe de ser personal, debe de ser en un aposento, debe de ser encerrado, debe de ser en un lugar en donde nadie me moleste, debe de ser con una concentración de espíritu. Espíritu es una plática directamente con Dios, de espíritu a espíritu, la oración, ¿verdad? Y ya sea para pedir, para agradecer, para prometer, etcétera. Entonces, unánimes perseveraban, porque recordemos, bendito hermano, y meditemos en esto. La bendita palabra nos enseña que nosotros podemos ser valientes y enfrentar al diablo, porque el espíritu que nos ha dado Dios es un espíritu de valentía y no de cobardía. Pero sin el Espíritu Santo, nadie es valiente. Entonces, aquí todavía no tenían el Espíritu. Recordemos que tenía poco tiempo de que nuestro Señor Jesucristo había sido tomado y crucificado, y estos hombres, así como cuando apresaron a Cristo, se dispersaron, cada uno por un lado. Pedro negó a Cristo Jesús antes de que cantara el gallo. Los demás también se dispersaron. En sí, el único que contempló la crucifixión de Cristo fue Juan, y fue María su madre y las otras Marías que estuvieron. Los otros no contemplaron la crucifixión, estaban temblando, estaban muertos de miedo, porque iban por los Galileos, iban por todos los seguidores de Cristo. Entonces, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros, cuando estamos enfrentando también alguna situación en contra, alguna oposición, cuando estamos en la verdad, ¿verdad? Alguna oposición, que nuestra vida está en peligro y estamos en aflicción y angustia, pues unánimes en la iglesia perseveramos, y la palabra perseverar es que estos hombres, desde que nuestro Señor Jesucristo había sido muerto y resucitado, pues 40 días estaban perseverando, y no nada más los 40, porque ya le dije que el número 40 es simbólico, sino estos hombres perseveraron unánimes. Te explico lo que es unánime también, y la enseñanza que tiene todo el tiempo que estuvieron en el cuerpo humano. Porque, vuelvo a repetir, la oración es una de las multiformes riquezas que Cristo Jesús nos dejó mientras estemos en este cuerpo humano.
es una de las multiformes riquezas de herencia que nos dejó. Otra herencia que nos dejó también es la familia, es el cuerpo, es la unión. Y claro que un pedimento ante la adversidad a una iglesia, ante el ataque de Satanás, ante la angustia, ante la oposición que podamos nosotros tener en alguna prueba o algo, pues unánimes, perseveramos, unánimes en un cuerpo, rogando a Dios. Vuelvo a repetir, también la oración es en un aposento. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que en donde Dios me permitió en su momento ser llamado por Dios en una congregación, yo le estoy hablando de hace ya 16, 17 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí, 16 años, nos enseñaban a hacer una vez a la semana, nos uníamos todos, ¿verdad? A orar por autoridades, a orar. Mira, hermano, primeramente la oración debe de salir ante la necesidad que nosotros vamos teniendo conforme vamos caminando en este camino. Aquí había una necesidad de que a estos los estaban buscando y ellos no querían ser deudores y regresar atrás, sino esperar la promesa. Y claro, que nosotros también en este camino del cristianismo está lleno de promesas de Dios, las cuales nosotros vamos siendo acreedores conforme vamos teniendo fe, conforme vamos permaneciendo unánimes. Mire, yo cuando me bautizo o usted cuando se bautiza, recibimos la resurrección, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos a Cristo, recibimos a Dios. Pero todas las demás promesas de crecimiento, de discernimiento, de poder alcanzar una madurez, de poder alcanzar el entendimiento de lo que es una familia, todas estas riquezas se van haciendo conforme vamos viniendo a la palabra, conforme viene cada mandamiento, y detrás de cada mandamiento viene una promesa, pero hay que perseverar, porque en el mandamiento, cuando Dios me da el mandamiento, puede permitir Dios una prueba durante un mes, 2 meses, un año, no sé, dependiendo del corazón de cada uno, según sus concupiscencias, y vamos siendo acreedores y tenemos paciencia para esperar las promesas. En este caso, estos estaban esperando la promesa de la investida del Espíritu Santo, que creo que es uno de los temas más principales en el nuevo pacto, la muerte y la resurrección, porque el que nos vivifica, el que nos dio vida, es el Espíritu Santo que mora hoy dentro de nosotros y que no se le puede comparar absolutamente con nada. Y aquí estamos hablando del segundo bautizo, de una llenura que iban a tener estos hombres para, como lo vimos ayer, para dar testimonio, para trabajar y para servir a Dios. Bueno, entonces, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, porque no eran 12 los que estaban esperando en el aposento. Pues ya le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, se le apareció a más de 500, que fueron muy pocos a comparación de todos los que sanó, de todos los que se les predicó la palabra. Fueron realmente muy pocos. De igual manera yo le he dicho que siempre, en todo momento, ha sido un remanente muy pequeño en todos los tiempos, los que verdaderamente han creído y los que permanecen como una familia. Ahora, vámonos dando cuenta, bendito hermano y bendita hermana. Estos no estaban de que voy a mi casa, permíteme ir y regreso, sí, tengo cosas que hacer. No, estos que habían seguido a Cristo, que permanecían juntos en el aposento alto, habían muerto ya. Se habían separado del mundo. De hecho, 3 años y medio que estuvieron con Cristo, ninguno le decía a Cristo,
déjame primero enterrar a mi muerto y vengo, o déjame primeramente ir al negocio que dejé pendiente porque yo tenía una mesa de impuestos y me van a correr, o yo era pescador y la gente me está esperando para comprarme peces. No, estos murieron, esto dejaron todo, esto tuvieron como basura el mundo, estos creyeron, y recordemos, vamos también a aprender esto en el libro de los Hechos, porque vamos a aprender una vez que viene el Espíritu Santo, que es el pacto nuevo, que ya no es en carne, cuál es el fruto, cuál es el camino, cuál es la conducta que un verdadero cristiano debe de tener. Y recuerde, no se vaya a dejar engañar con aquellos que se lavan las manos y que son pecadores, que dicen que este es un cristianismo antiguo. Los antiguos y los prehistóricos son ellos, animales que no entienden que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que el pacto no lo va a cambiar Dios porque es perfecto. Entonces, dice, unánimes en oración y ruego. Ahora, aquí, pues en la oración es un tema muy grande, bendito hermano y bendita hermana, que es para agradecer, es para llorar en alguna situación, es para pedir. En este caso también la oración es para rogar. Y la palabra rogar viene de súplica, viene de un corazón quebrantado, viene de un corazón contrito y viene, ¿verdad? Porque ellos ¿qué estarían rogando? Estarían rogando que se les diera la promesa que Cristo Jesús dijo que se les iba a dar. Estaban rogando. Dice, oración y ruego, ahora dice en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo. Ahora fíjense bien, yo le había dicho que Cristo Jesús se apareció a más de 500, pero 120 estaban en el aposento alto. Esto es, 120 fueron los que lo dejaron todo y los que estuvieron desde un principio con nuestro Señor Jesucristo, desde que contemplaron el bautizo de Juan el Bautista hasta que Cristo Jesús fue aprendido en aquella noche. Y meditemos, bendito hermano, meditemos, ¿por qué no más? De toda esa multitud, ¿por qué no? ¿Por qué no más? Acuérdese que en todo tiempo, en la bendita palabra, hay una enseñanza a los suscriptores, a los que tienen hambre, que Dios me permitió hacer, que fue la primera que se subió en YouTube, que se titula Quitando el velo de Dios, y que habla precisamente de la falsa iglesia y de la verdadera iglesia, y ahí, en esa enseñanza que Dios me permitió hacer, no concentrados en un libro ni en una epístola, sino en una enseñanza con diversidad de versículos y con diversidad de libros y de cartas, para concordar la enseñanza, nos enseña que desde el principio de la creación, Dios con los seres humanos, en todos los tiempos, 4,000 años sin Cristo, y Dios con un pueblo, como fue necio la mayoría, y de igual manera Cristo Jesús y el nuevo pacto, como siempre han sido remanentes pequeños los que han creído. Por eso la Biblia es profética, por eso nos deja número, porque si Dios nos deja un número y la palabra es de Dios, toda la bendita palabra tiene una enseñanza, hay que meditarla. No crea que nada más pone los números por azar. Entonces, bien, Pedro, fíjese bien, Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número, Pedro el que había negado a Cristo, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, aquí ya empezamos a ver también un Pedro, un discípulo
ya aunque todavía no venía el Espíritu Santo, pero sí con la palabra del Antiguo Testamento y las profecías bien comprendidas. Ya, ¿por qué? ¿Por qué bien comprendidas? Porque Pedro y los discípulos, cuando estuvieron en la Santa Cena unos días antes, 40 días antes, ellos no comprendían quién lo iba a entregar, ¿verdad? Ellos no sabían el por qué uno lo tenía que entregar. Todavía no lo tenían bien asimilado. Hasta que empezaron a acontecer algunas cosas, pues ellos empezaron a dar cuenta de las profecías que estuvieron encerradas en el Antiguo Testamento 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, muchas 1000 años antes, otras 400 años antes, etcétera, antes de nuestro Señor Jesucristo, se fueron cumpliendo y las fueron comprendiendo. Como también cuando Cristo Jesús murió y resucitó, se dieron cuenta también de la profecía de que en 3 días iba a destruir el templo terrenal y en 3 días lo iba a hacer. Hasta entonces se dieron cuenta. Entonces, aquí se dieron cuenta cuando Judas Iscariote entregó a Cristo Jesús. Entonces se dieron cuenta de esta profecía, la entendieron. Así que aquí Pedro se levanta en medio de la congregación de los que estaban esperando y les dijo, ¿verdad?, que varones hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque no hay una sola profecía que Dios y Cristo Jesús hayan mandado que se haya cumplido. Era necesario. Y es necesario, bendito hermano y bendita hermana, que las profecías que nosotros estamos esperando apocalípticas se vayan a cumplir. Es necesario. Recordemos que a Dios se le llama el Alfa y la Omega. Era necesario que se cumpliera la Escritura que el Espíritu Santo habló por boca de David. Esto es muy importante porque venimos también fortaleciendo alguna enseñanza que Dios me ha permitido dar, de decir que en el primer pacto la carne fue débil, pero que solamente los escogidos de Dios, como Jeremías, como Ezequiel, como Elías, como Eliseo, como David, como Salomón, fueron ungidos con la presencia del Espíritu Santo, ya profetizando Dios la conducta y el fruto de los que estábamos escogidos para la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que David fue ungido por medio del profeta Samuel. Usted lee Segunda de Samuel y viene ahí precisamente cuando Dios manda a la familia de Isaí a escoger al que lo va a ungir. Cuando Saúl transgredió el pacto, el primer rey que Dios escogió para su pueblo de Israel, como transgredió Saúl, y Dios se hizo ya de otro rey que fue amigo de Dios, que era pastor de ovejas, que fue David. ¿Cómo fue Samuel bíblicamente a la casa? Y ungió, vuelvo a repetir, ya proféticamente enseñándonos Dios. Ahora, todos aquellos que fueron embestidos y escogidos por Dios dejaron un escrito, dejaron profecías. Todos los profetas que están en el Antiguo Testamento, uno de ellos David y muchos otros que les mencioné que escribieron o que fueron instrumentos para escribir profecías que se fueron cumpliendo, fueron ungidos con el Espíritu Santo. Entonces, David habló por el Espíritu Santo porque toda profecía que está escrita en la palabra es de Dios. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, lo que dice en Segunda de Pedro, que ninguna profecía es de interpretación privada, que nunca ningún hombre fue o interpretó la Biblia en la carne o personalmente, que todos los hombres que Dios escogió en las diferentes épocas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Uno de ellos, David. Antes por la boca de David. Ahora, ¿acerca de qué se habló esta profecía? Acerca de Judas Iscariote, ya desde aquel entonces, 750 años antes de Cristo, que David profetizó que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ya estaba profetizado que
uno de ellos iba a entregar a Jesús. Recordemos también, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús, cuando ora a su Padre, le dice: Señor bendito, Padre, yo no he perdido ninguno de los que me diste, aquí están, no perdí a ninguno, sino únicamente el que estaba escrito, el hijo de la perdición. Y yo siempre hago un resumen, una pausa, para poder entender también esto que está muy mal comprendido, ¿no? Que si Dios sabe que vamos a pecar, que si Dios no sabe que vamos a pecar, que Él ya sabe quién, que no, mire, todo lo que Dios permitió como una sombra antes de que viniera este pacto, lo permitió usando instrumentos para que viniera lo espiritual. Hoy también en la Biblia está profetizado que el hijo de la perdición, el que entrega a Cristo, el que pisotea la sangre, el que pisotea el cuerpo y tiene por inmunda la sangre, es aquel que voluntariamente ama más lo terrenal, el dinero, como en este caso Judas, o lo terrenal. Ya está escrito. Por decir, yo le digo, aquí todos los ex hermanos que alguna ocasión conviví y que me deleité en esta riqueza y en esta herencia que Cristo Jesús me dejó, pues bueno, yo no sabía, ni ellos sabían, ni Dios ni Cristo sabían cuando fueron llamados si iban a fallar. Porque entonces, ¿para qué la palabra? Entonces, ¿para qué la exhortación? Entonces, ¿para qué los ruegos de Dios por medio de un ser humano? Entonces, ¿para qué nos dice cuiden, velar? Entonces, Dios en todo momento está rogando y ya depende de cada uno de nosotros que tenemos libre albedrío de ser acreedores a lo que está escrito para la maldición o ser acreedores de lo que está escrito para la bendición. Entonces, en este caso se cumplía la profecía por David. Pedro se levanta para más que nada, para dar testimonio que las profecías que estaban en la Biblia se estaban cumpliendo, porque va a hablar del Espíritu Santo también, como diciendo, no duden, y no duden, hermanos, si ya vimos que por medio del profeta David se cumplió y ya vimos la crucifixión y ya vimos la resurrección y ya vimos, pues no duden tampoco de que viene el Espíritu Santo en vestirnos. De igual manera hoy se lo predico así, ¿verdad? Hermanos y hermanas, si ya vimos principios de dolores de parto que está pasando en el planeta Tierra, si ya vimos una conversión en nuestras vidas, si estamos seguros de que tenemos luz y tenemos la verdad, no dudemos, hermanos, no dudemos, perseveremos unánimes en oración y rogativa para no dejarnos mover y esperar a Cristo Jesús que viene de las nubes, el día de hoy. Bueno, dice, y era contado con nosotros, dice en el versículo 17, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Sí? Era contado y tenía parte. Así de igual manera, los que ya no están aquí, pues fueron llamados, tenían parte en las riquezas de Dios, tenían parte en este ministerio, porque hay algunos que llegaron a tener un ministerio aquí, pero que ya no lo tienen. Bueno, entonces dice, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas fueron derramadas. Ahora, pues con el salario de su iniquidad. Salario. Hay bíblicamente dos galardones. Galardón, premio, o bien salario. Porque la palabra de Dios dice también que cada uno lo que haya hecho en el cuerpo es lo que va a recibir, es el pago que va a recibir Dios. O sea, el salario es un pago. Y las malas obras está proféticamente también dicho por Dios, que cada acto, que cada obra que yo haga se me va a pagar conforme haya hecho en mi cuerpo o mientras estuve en mi cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ya le he dicho, la bendita palabra nos ha dado, más bien, el Creador nos ha dado un libre albedrío y la bendita palabra proféticamente está llena de maldiciones y llenas de maldiciones y uno es acreedor, ya no Dios, es acreedor a lo que se quiera uno llevar. Ahora,
el salario de su iniquidad. Recordemos que el pecado, que también caracteriza proféticamente hoy a los que los ha vencido el dios Mamón, porque Judas dejó todo. Judas se alejó del mundo. Judas no tenía parte con el mundo. Judas fue un seguidor hombro con hombro con Cristo Jesús y no regresó a su casa, murió totalmente al mundo. Así también hay representantes durante toda la época del cristianismo que tomaron su cruz, que siguieron a Cristo, pero un principado que maneja las riquezas llamado el dios Mamón, al deseo de la carne, que por falta de fe o por falta de temor a Dios empezaron a ver una mina de oro y de plata, porque así es, bendito hermano, en el cristianismo es una mina de oro y de plata, en donde se hace mercadería y se vuelven multimillonarios muchos. Millonarios. Es una mina. Esto, muchos que han tenido un crecimiento espiritual saben que si hacen pacto con Satanás, Satanás los llena de las riquezas temporales a cambio de sus almas. Y fueron incrédulos. Ahora, así Judas, pues era el que estaba encargado de la canasta de las limosnas, que también la limosna tiene una enseñanza, no es lo que una limosna como conocemos aquí en México, no es darle cualquier monedita al mendigo, ¿verdad? Un peso, trayendo yo 2,000 pesos, porque aquí en México, por lo menos, conocemos como limosna cualquier cosita que yo tenga. No, las limosnas bíblicamente era una ofrenda que se ponía voluntariamente, más allá de mis fuerzas o más allá de lo que yo pueda dar. Como esta mujer que está en el altar, hay una cita bíblica referente a esto, y un rico, que el rico simbólicamente pone 2 millones de pesos y la mujer pobre pone 50 pesos. Y esto viene en la Biblia, no con las cantidades que le estoy diciendo, pero es como una parábola. Y la voz de Dios dice: de cierto les digo que esta mujer puso más que el otro. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí, porque esta mujer puso todo lo que tenía en su bolsa y el hombre nada más puso de sobra. Si puso 2 millones de pesos, tenía 1,000 millones de pesos en el banco. Y esta mujer era todo lo que tenía. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, la limosna es otro tema que ahorita no me voy a profundizar, pero que recuerde, cuando quiere que hablamos de ofrendas, de limosnas, de diezmos, con mucho gusto. Tomando como referencia desde el primer pacto, que era una sombra, hasta este pacto que se hace realidad. Entonces, Judas Iscariote, pues sabemos que él era el encargado, así como también en el cuerpo de Cristo Jesús, el día de hoy hay diversidad de ministerios, diversidad de funciones laborales espiritualmente. Bueno, pues Judas era el encargado de eso, y sabíamos que era ladrón, porque una de las citas bíblicas en donde está María a los pies de Cristo llorando con un alabastro de mucho valor y enjugando sus pies con el cabello, pues Judas se molesta y dice delante del maestro, ¿verdad?, que ese alabastro bien se hubiera podido vender para repartir a los pobres. Pero ahí dice muy específicamente que Judas no le importaban los pobres, sino más bien le importaba el dinero que se pudo haber robado con la cantidad de ese alabastro, que pues era muy costoso en aquel entonces. Bueno, entonces aquí dice, ¿verdad? Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Es muy importante, porque este campo del que habla la bendita palabra de Dios luego se convirtió en un, pues aquí en la Biblia se conoce como panteón. Panteón es donde entierran a los muertos. Ahora, ese campo, bendito hermano y bendita hermana, hoy simboliza también el mundo. Hoy, porque yo le digo algo, el mundo es un panteón. La mesa de Satanás, como dice en Santiago 4, ¿verdad?,
que habla de la amistad con el mundo, y no nada más Santiago 4. Cuando la bendita palabra nos habla del mundo, habla de la mesa de Satanás. Y en la mesa de Satanás está lleno de muerte, está lleno de muertos, espiritualmente hablando. Entonces, de igual manera yo con el salario de mi iniquidad estoy comprando el mundo. Y estoy bajándome de la cruz de Cristo. Y así como alguna ocasión, para poder concordar con el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó de Egipto al primer pueblo y extrañaban la carne, extrañaban las ollas de carne de Egipto, y decían, el maná, ¿qué es esto? Y no tomaban la palabra de Dios como miel, y no les dio gusto la nueva vida, ni lo que tenían, y extrañaban. Dios les dijo, ok, ¿quieren? Les voy a dar el salario de su iniquidad, ¿verdad? Les voy a dar ese campo. Proféticamente hablando, con parábolas y con ejemplos. El que tenga oídos, escuche. Y trajo una parvada de codornices que representa la carne y los deseos de la carne, ¿verdad? Y hasta que se hartaran. Ese fue el salario. ¿Qué pasó? Que la carne aún estaba entre sus dientes cuando azotaron. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el salario de la iniquidad de cada uno, cuando llegamos a tener un crecimiento espiritual, sea por avaricia, sea por codicia, sea por cualquier otro deseo de la carne, porque aquí nada más nos pone un ejemplo de muchos. Bueno, el salario es regresar a los muertos y comprar, porque yo puedo comprar nuevamente lo que Satanás me ofrece, pecando y no guardando el pacto de Dios. Ahora, con el salario de su iniquidad, dice un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Ahora, ponga atención. Hace rato vimos que tenían que subir a un aposento alto. Recuerde que la Biblia nos habla con parábolas, hermano y hermana, con ejemplos terrenales. La palabra cayó o la palabra caída significa pecado. Desde Ezequiel 28 e Isaías 14 nos habla del pecado allá en el cielo con Lucifer, este lucero de la mañana, que era un querubín precioso que se paseaba en el huerto de Dios. Bueno, cuando se halló iniquidad, entonces cayó. Dios lo lanzó, cayó como un rayo. De hecho, quiero decirle que todo lo que usted vea de un rayo simboliza al diablo, como Dragon Ball, que es una caricatura creo que a nivel mundial china, que los chinos meten precisamente muchísimo mensaje subliminal del diablo. Entonces, el rayo representa una caída, representa iniquidad, representa que este querubín estaba en el lugar más alto y que cayó hasta lo profundo, que son los abismos donde hoy está, que es el infierno donde hoy está. Ahora, de igual manera, bendito hermano, simbólicamente, claro que esto pasó físicamente, pero con una enseñanza espiritual hoy. Porque hoy los que han cometido esta iniquidad y se asemejan a Judas, que alcanzaron una estatura del varón perfecto y hicieron mercadería, yo no los veo de cabeza, no los veo con las vísceras regadas, no los veo, pero espiritualmente, claro que ya están, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque la caída es que Dios los holla. Cuando usted también lea la palabra y dice, Señor, ¿los hollaste? ¿O estos ponen trampas para hollarnos? El hoyo es el mundo, el abismo, regresar abajo, bajarnos de la cruz. Entonces, caíste de cabeza. Y de cabeza es una muerte segura, ¿verdad? Porque de cabeza es con tu sabiduría. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que cuando la Biblia nos habla de cabeza, nos habla, por ejemplo, de que nosotros tenemos una cabeza, de que nosotros no tenemos razonamientos, tenemos la cabeza que es Cristo Jesús, pero también en Romanos 1, los que han dado un seguimiento, y donde dice la palabra de Dios que estos se entenebrecieron en sus razonamientos, pues a eso se refiere cabeza, porque lo que hizo Judas no venía en la Biblia, fue un razonamiento propio,
fue su cabeza. Y cuando nosotros adquirimos nuestros razonamientos y la cabeza de Satanás, nos hace regresar hasta abajo y nos hace que las vísceras, mire, también bíblicamente, las vísceras representa pues donde se aloja lo más contaminado del pueblo, del cuerpo, que luego lo vamos a desechar a la letrina, ¿sí? Hablando del excremento, hablando de la suciedad, que ahí se aloja. Entonces, cada que Dios nos habla de vísceras, porque lo voy a concordar con el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana. Los que han leído los sacrificios que Dios mandó en la ley mosaica, quiero decirle que a los animales se les sacaba las vísceras, toda la gordura, y toda era quemada junto con la carne y el cadáver del animal, ya representando las vísceras de adentro, la amistad con el mundo, el excremento, como dice, la puerca después de lavada regresa al cieno, el perro regresa al vómito, como dijo Pablo, ahora todo lo estimo como basura, todo lo estimo como basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, Dios nos habla que la amistad con el mundo, los deseos de la carne es gruesura, la gruesura viene de los intestinos, es excremento, es suciedad. Entonces, es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que Dios dice, ok, ¿quieres el mundo? Ok, va a esparcir tu cuerpo, va a esparcir tu suciedad allá, no aquí en mi altar, no aquí en mi lugar. Y así, hoy simbólicamente, muchos el día de hoy han caído de cabeza y muchos están comiendo de su propio excremento, de su propia gordura. Y recuerde, compraron con su iniquidad, ellos mismos compraron y fueron acreedores al mundo, que es, en el mundo está la muerte. Recordemos que Cristo Jesús, cuando vino, todos estábamos muertos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todos están, recuerda que dice la palabra, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres habían pecado. Bien, entonces se reventó por la mitad, con todas sus entrañas se derramaron. Y Dios quiere, ok, ¿quieres irte con Satanás? ¿Quieres derramar tu sangre en ese campo, en esa obra? Adelante, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? O sirvo a mi Señor, o sirvo a Satanás, o frío o caliente, porque a los tibios Dios les hace esto. Bien, dice, y fue notorio, dice Pedro, como diciendo, hermanos, se cumplió la profecía. Vean, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Acéldama, hasta el día de hoy. Que recordemos, bendito hermano, bendita hermana, o la sangre representa el alma, la sangre representa la vida, o la sangre para Satanás o la sangre para Cristo, o su tiempo completo, su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu, todo para Dios, o bien todo para Satanás. Vuelvo a repetir, no puedo servir a dos señores, no puedo servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo, no puedo estar en la cruz y en el mundo. Recordemos que a eso les llama tibios, o frío es muerto, porque cuando alguien se muere dice, este ya se enfrió, o muerto, o frío, o con Satanás, o caliente. Entonces, bien, aquí, bendito hermano y bendita hermana, representantes que en su momento Dios les dio una forma y llegaron a la estatura del varón perfecto, ahora dedican sus vidas al campo que compraron, porque ahora son de aquellos cristianos del montón que pasan una hora diaria o pasan a la semana y están en el mundo totalmente derramando su tiempo en vez de haberse consagrado a Dios y trabajar. Eso significa campo de sangre. Y recuerda, hay dos campos: el del mundo, que es la idolatría y que es todo lo que me quita el tiempo
para darle mi vida a Cristo Jesús, y está la cruz, que es donde debo de derramar mi sangre, no en el mundo, sino Cristo Jesús, sabiendo que mi vida fue comprada. Bien, dice en el versículo 20. Ahora, ¿qué está diciendo? Dense cuenta, hermanos, que esta profecía se está cumpliendo, aunque yo me estoy deteniendo a enseñarle los simbolismos, pero Pedro iba con la mira de decir, se cumplió la profecía y se están cumpliendo las profecías. Recuerde que estos estaban unánimes orando por la esperanza del Espíritu Santo, y que era una profecía también que Jesús les dijo, no se muevan y esperen esta promesa. Como también, para que pueda entender, yo a los hermanos y a las hermanas que todavía no obtienen alguna promesa por el crecimiento espiritual, yo les digo, hermano y hermana, recuerde las promesas que usted ya recibió, recuerde las promesas que usted ya ha visto, no dude ni por un minuto y ni por un segundo que las demás promesas, tenga paciencia, se van a adquirir. Dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. Y ahí, claro que David, Salomón, son actores y algunos otros de este bendito libro de los Salmos, que tiene 176 capítulos, que es el Salmo, o es el libro más grande y de más capítulos. De igual manera, el día que quiera que veamos todos Salmos, pues gloria a Dios, bendito hermano. Proverbios, Eclesiastés, pero si usted se da dando cuenta, como yo no he tenido pedimentos a eso, pues me estoy basando primeramente al nuevo pacto para tenerlo bien controlado y dejarlo. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tomando otro su oficio. Y vuelvo a repetir, la bendita palabra es simbólica, bendito hermano y bendita hermana, porque la Biblia hoy está viva. La palabra está viva. Ya no es la maldición para Judas, sino para todo aquel que tenga ese fruto que tuvo Judas. Y mira lo que viene, y esto, bendito hermano, es el temor que dice en Proverbios 1:7, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto que vamos a ver es lo que dice la palabra de Dios, y no contristéis, no apaguen el fuego, como dicen Corintios, ¿verdad? Guarden el depósito, cuiden el depósito, no como vuestros padres que murmuraron en el desierto y murieron. Ahora, fíjense bien, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Ahora, bíblicamente, ¿cuál es mi habitación? Mi habitación es mi cuerpo humano, es mi tabernáculo, que significa casa temporal o casa de campaña, que es una habitación, ya sea para que, Dios me compró y me dio una forma para ser habitación de Dios, para ser embajador. Recuerde que la palabra dice que el Espíritu nos anhela celosamente y que Dios quiere manifestarse al mundo por medio de esta casa temporal. Ahora, cuando dice sea hecha desierta, quiero decirle que cuando se sale Dios, se sale Cristo Jesús de mi vida, queda mi casa como aquella ejemplo en los evangelios, en donde dice así, que el espíritu inmundo cuando sale, se va a lugares secos a buscar reposo y no los halla. Entonces, en ese momento, queda desierta la casa, y dice, volveré a mi casa de donde salí, y dice que cuando regresa la haya barrida, la haya decorada, y que viene con otros 7 espíritus, y dicen, mira, está desierta, ya no está el Espíritu Santo, y se meten. Ahora yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, mire, bíblicamente mi protección es Dios dentro de mí. Pero para tener a Dios dentro de mí, hay un precio: guardar el pacto y no ser hipócritas, ni pecar. Esa es mi protección. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, esto personalmente, cada quien cuida esto.
En el momento en que yo practico el pecado como Judas y cambio la gracia de Dios, entonces quedo desnudo como una ramera, simbólicamente hablando, porque también lo maneja Dios, a todos los demonios y a Satanás para que vengan a abusar de este cuerpo y me utilicen como comida. Eso es quedar desierta. Y Satanás y los demonios no nos pueden tocar mientras Dios esté con usted y Cristo esté con usted dentro. No nos puede tocar. Esta es mi defensa. Pero en el momento en que yo corrí e hice afrenta al Espíritu de gracia por el pecado, entonces en ese momento Satanás dice: ¡hey! Hay una casa desocupada. Hay una casa desierta. Métanse a ella inmediatamente. Y se vuelve casa de chacales. Casa de demonios. Y lamentablemente, bendito hermano y bendita hermana, pues así hay muchos hoy que en vez de tener a Dios, no se dan cuenta, pero ya están desiertos. Entonces dice: echa desierta su habitación y no haya quien more en ella. De Dios y de Cristo, No habla de Satanás, habla de la luz. No haya quien more. Y recuerda, la palabra morar es habitar. Y los que han dado un seguimiento, ya vimos en Romanos capítulo 7, que el primer pueblo decía: Señor, en mi mente está hacer el bien, en mi mente está el hacer la palabra, pero veo otra ley en mis miembros, veo otra ley en mi cuerpo que me lleva cautivo al pecado, y ya yo esta ley, que el pecado mora en mí. Y ahí está el problema, bendito hermano y bendita hermana. Si no mora Dios, mora Satanás y los demonios, que son alimento de usted, llevándolos al mundo. Y ese es el alimento de Satanás. Recuerde que la palabra proféticamente es que Satanás se alimenta del polvo. Y yo me vuelvo polvo cuando dejo de tener el agua, que el agua representa el Espíritu Santo. Dice aquí, fíjese bien: y tome otro su oficio. Y también esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque la palabra a mí me enseña que nosotros no somos tan importantes para Dios para hacerle algún favor. Hay alguna cita bíblica también, cuando se acercaron los fariseos a Juan el Bautista y le preguntaban que por qué bautizaba, con qué autoridad, y Juan el Bautista alguna ocasión les dijo: si mi padre quisiera sacar hijos de esta piedra, lo haría, como diciendo, no los necesita a ustedes. Y de igual manera, bendito hermano, si la rama que es usted y que soy yo en el tronco que es Cristo no lleva fruto, el Padre la arranca y injerta a otra y le da la oportunidad. Y bienaventurado aquel que llegue a ser injertado y que tenga temor y dé un fruto. Entonces, y aquí fíjese bien, también comprendieron que esta profecía que venía en los Salmos y se hacía, en ese momento la tenían que hacer, en ese momento se tenía que cumplir esa profecía, porque el número 12 tiene un significado simbólico hablando del ministerio. Recordemos que en el Antiguo Testamento fueron 12 patriarcas, 12 hijos de Jacob, 12 hijos también de Ismael, 12 apóstoles, que representa hoy simbólicamente el cuerpo de Cristo Jesús, el número 12. Recordemos también la estrella de David, de 6 picos, viene unida, cada pico viene unido por 2 líneas para hacer una estrella, por 2 líneas. Entonces, si usted multiplica 6 por 2, es el primer pueblo unido por el poder de Dios, para hacer una estrella, para alumbrar. Ya proféticamente también que el cuerpo unido el día de hoy, y los 12 discípulos iban a alumbrar la paz, iban a hacer la luz. Bueno, entonces, dice: y tome otro su oficio. Entonces, aquí Pedro sabía, por medio de Dios, que tenían que hacer eso antes de que viniera el Espíritu Santo. Dice: es necesario, dijo Pedro, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros.
Ahora fíjate, es necesario que de estos hombres, no había uno, recuerde que eran 120, contando mujeres, ¿verdad? Y ya le dije, los seguidores de Cristo Jesús, desde que Cristo Jesús se bautizó y lo dejaron todo, no nada más fueron 12. Fíjese lo que está diciendo aquí. Hay que meditar. Está hablando de hombres que lo dejaron todo, que era necesario que uno de los que iban a escoger era desde que Cristo Jesús se bautizó por medio del Espíritu Santo y por medio de Juan hasta que fue aprendido. Era necesario. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo otra vez la muerte, la cruz, que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros. Ahora, otra vez, bendito hermano y bendita hermana, meditemos. Que todo el tiempo estuvieron con nosotros. Ahí está la cruz, ahí está el bautizo, ahí está la muerte, ahí está lo que no se predica hoy. Y dice, fíjense bien, comenzando desde el bautizo de Juan. O sea, de los que presenciaron, de los que estaban ahí, cuando Juan el Bautista dio testimonio de Cristo Jesús. Desde el bautizo dice, comenzando desde el bautizo de Juan, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, alguien que en todo momento estuvo desde el bautizo hasta que presenció la muerte y resurrección, que estuvo todo el tiempo unánimes siguiéndolo. Entonces también, bendito hermano y bendita hermana, nos enseña la palabra, que el día de hoy, los que alcanzan un nivel espiritual, los que pueden alcanzar un ministerio, es necesario que desde el momento que se bautizó, murió al mundo, permaneció hombro con Cristo y que tuvo un crecimiento espiritual y no regresó al mundo. También simbólicamente, claro, que habían muchos hombres ahí en ese momento, pero todo con enseñanza. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno de ellos, uno sea testigo, ¿verdad? De nosotros, para que también vaya, como dijo Dios, que nosotros, los que recibamos el Espíritu Santo, fuéramos a dar testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Pero era necesario que estuviera desde un principio, de igual manera, como una sombra de lo que iba a venir, también el que es llamado y terminó todo su discipulado y terminó la estatura del varón perfecto, hoy podemos dar testimonio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es necesario que el que vaya a ser un miembro, el que vaya a tener un ministerio, el que vaya, porque estos hombres iban a empezar un ministerio, el ministerio de Dios, de ir a dar el Evangelio a todo el mundo, de ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todas las cosas. Entonces era necesario un varón que pudiera dar testimonio y no inventar cosas y pudiera ser testigo de todo lo que vivió por haber tomado la cruz, por haber salido del mundo. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 3. Nos quedamos en el 22. Mañana prosiguemos con el 23. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.